Hola docentes, mi nombre es Pedro Jesús Vargas, diseñador gráfico y artista plástico de la ciudad de Bucaramanga. Mapas elementales es el resultado de un ejercicio gráfico, o no ejercicio, sino la acumulación de toda esta trayectoria como ilustrador comercial, en el que empiezan a surgir líneas interesantes que están muy centradas a la naturaleza. En este caso, pues hablamos de los cuatro elementos y pues tenemos que hablar de simplificación de animales en los que pues no es muy figurativo, es una abstracción total y en la que el color ayuda a complementar y a crear unas figuras que resultan interesantes como cortes mentales eh, que nos muestran una nueva perspectiva. Este proceso del diseño gráfico y las artes plásticas, hay una fusión, encontré una fusión entre lo que es el gráfico. Cuando un cliente pide recrear un logotipo, partimos siempre de una figura, ¿sí? Una figura, algo visual, elemental, y tenemos que abstraerlo, despedazarlo, cortarlo, verlo desde diferentes formas hasta crear una total simplificación. Eh, un antiguo diseñador gráfico santandereano, David Consuegra, decía que la creación de un buen logotipo era la simplificación de lo complejo. Esa frase a mí se me quedó grabada y a raíz de esa frase he estado buscando siempre en los procesos creativos simplificar, siempre anular, siempre no llegar hasta cierto punto, sino intentar ir más allá. Y, y hay algo que está muy lejano de lo comercial y de lo que llamamos artes aquí en el mundo, o en Colombia, o en Bucaramanga, que es uno en la parte comercial como diseñador gráfico tiene que someterse a lo que, sí, tiene que resolverle la solicitud al cliente. En este punto, creo que todas esas cosas reprimidas que tenía en la mente lograron empezar a encontrar una salida interesante, que es el resultado que hoy vemos con Neurotrazo. Todas estas formas son elementos que han estado siempre flotando en mi mente y sin hacer, pues realmente, sin ponerme a pensar en algo concretamente, la línea empieza a fluir. Es un feedback con la mente en el que la línea acumulada por años empieza a fluir y empieza entonces a encontrar, empieza a aparecer la forma. Y ahí vamos aplicando ya el color y vamos eh, enmarcando una figura que nos recuerda sensaciones, elementos y momentos que alguna vez vivimos o construimos. La percepción de estas obras, yo como artista creo estas piezas y ya cuando salen, cuando son impresas, cuando están en exhibición, la gente, el visitante, quien se interesa o quien queda atrapado o quien encuentra alguna sensación en alguna de estas imágenes, puede, puede sacar sus propias conclusiones. Eh, las figuras humanas no, no son tan recurrentes en esta colección de los cuatro elementos. Cuando hablamos de aire, pues nos enfocamos en las aves, ¿sí? En todos los elementos que podemos encontrar en el aire. Cuando hablamos de la tierra, pues está la naturaleza que siempre está a nuestro alrededor de todo este cemento en el que habitamos. El agua, por supuesto, nuestra fuente de vida, todos esos animales que habitan ahí también. Y el fuego, pues el fuego ya viene
sí está representado por algo humano que y pues el fuego está la chispa creadora, ¿no? Está cuando el hombre de Neandertal o los antepasados crearon el fuego y empezaron a andar y a dominar y a crear territorio y a armar sus grupos, y de este lado, y que de este lado entonces esa parte es el fuego, es el más candente, es el, como lo dice en la frase, aquí nada permanece igual, aquí todo se transforma. Diseñar, crear, dibujar ha sido algo que nació conmigo, y en alguna ocasión le escuchaba a un colega, un ilustrador español, que decía que todos nacemos con la capacidad de dibujar, que poco a poco la vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, porque nos pasan un cuaderno con líneas, con cuadrículas, y tenemos que empezar a seguir esas guías, y se nos va olvidando esa línea, ese trazo perdido que cada uno trae, y de algún momento puede manifestar. Yo desde muy pequeño pues quería hacer muchas cosas. Mi mamá empezó a decirme, vea, tiene que mezclar los colores de esta forma, ella es docente, entonces me enseñó de una manera muy agradable, muy especial, y de ahí para adelante empecé a conocer personas, seguí dibujando, estudié diseño gráfico aquí en Bucaramanga. Estudiaba, en esa época el diseño gráfico fue el primer lugar que abrieron aquí, eso se llamaba Centro Sistemas, creo que ahora se llama la UDI, y era nocturno. Durante el día trabajaba y por la noche estudiaba. Más adelante apareció Artes Plásticas en Bucaramanga. Eso fue a principios de siglo, y fue interesante, conocí gente espectacular, se nos abrió la mente de una manera grandiosa. Bucaramanga empezó a cambiar de color, empezaron a aparecer cosas muy interesantes, y compartí muchas experiencias. Estando en séptimo semestre tuve una oportunidad de ir a Medellín a hacer un pequeño curso de 3 meses. Estuve en Medellín, pero perdí la noción del tiempo. Quedé 8 años en Medellín, estudié animación, me especialicé también en algo de profesión del cómic. Entonces empezamos a rayar de otra manera, a crear historias, a narrar momentos. Regresé a Bucaramanga, me involucré mucho con lo que era el humor gráfico. Estuve hasta hace poco también creando humor gráfico para varios periódicos y varias entidades en redes sociales. Y actualmente estoy enfocado en las artes plásticas. Como les venía diciendo, Neurotrazo empezó a surgir, todo eso acumulado durante un periodo largo, casi 30 años, empezó a surgir, empezaron a surgir ya estas imágenes, empezaron a pedir pista, y en este proceso vamos. Bueno, yo estoy muy agradecido con la Cámara de Comercio por esta invitación, y por supuesto por la gran labor de la maestra Yadira Polo de Lobato, quien fue la curadora de esta exposición. Ella me contactó un día y me dijo que si tenía disposición para una exposición en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Me pareció increíble, es mi primera exposición aquí en la Cámara de Comercio. La experiencia ha sido espectacular, la gente ha sido muy amable, todos los directivos, todos han estado pendientes, han escuchado de pronto decir así, las exigencias o chocheras del artista. Invito a todos estos colegas que tienen obra y que están empezando en este maravilloso mundo de las artes plásticas, a que envíen sus convocatorias. Si ingresan a la página de la Cámara de Comercio pueden encontrar un link donde fácilmente pueden inscribirse y dejar su portafolio para futuras convocatorias. Por ahora, muchísimas gracias a la maestra Yadira Polo Lobato
gracias a docentes y por supuesto a la Cámara de Comercio. Quiero invitarlos a todos aquí a la Cámara de Comercio a que disfruten de esta mi primera exposición Mapas Elementales, que estará hasta el 16 de junio del presente año.